Bien, estamos de retorno. Confírmeme si le está llegando en perfectas condiciones la señal, por favor. Sí, dicen, está bien. Bien. Justamente ahora estoy viendo que nadie ha activado su cámara, ¿no? Y justo era una instrucción de inicio. ¿Qué pasó? ¿No pueden activar? ¿O están todavía realizando sus actividades laborales? No sé. Que hay a veces, por ejemplo, que eso pasa, ¿no? Me decía una estudiante en su momento. Dice, no puedo activar la cámara porque estoy todavía en la oficina, me dice, o sea, no tengo, estoy utilizando el equipo de la oficina que no tiene cámara. Entonces, por ejemplo, es una dificultad para la estudiante. Entonces, bueno, se le ha entendido, ¿no? Porque ustedes saben de que evidentemente por eso de la pandemia hemos tenido nomás que también hacer esfuerzos en lo que es, digamos, en el trabajo, todo eso. ¿Ya? Bueno, continuaremos entonces haciendo referencia al contenido que estábamos desarrollando. Es bien importante este punto del presupuesto. ¿Por qué razón? Porque es la base del manejo de los recursos que se dan en lo que son las entidades públicas. Joana, por ejemplo, me dice, estoy desde la computadora, pero no sirve la cámara. Por ejemplo, miren, esa es una particularidad, ¿no? O sea, no puede porque tiene, digamos, ya está con problemas en su cámara. Pero bien, la idea es de que nosotros, por ejemplo, podamos imaginarnos que estamos en la universidad, ¿no? Y estamos pasando clases en la universidad, entrar a la hora y salir a la hora como corresponde. Bien, a ver, vamos a continuar. Estaba haciendo referencia, por ejemplo, al equilibrio. En el equilibrio tiene que ver mucho de que el presupuesto de Zuc. recursos tiene que ser equivalente al presupuesto de No gastos, le riñón sea pequeño, ¿ya? el esferal. Entonces, esa figura no se tiene que olvidar, ¿ya? Porque el presupuesto no puede ser, el gasto no puede ser mayor que el recurso, ¿no? Ni el recurso va a ser mayor que el gasto. Les voy a explicar más adelante por qué se da esa figura y se puede comprobar que eso no va a pasar, porque alguna vez me dijo alguien, no, pues va a pasar, no pasa. Eso es a consecuencia de que si tú mueves, por ejemplo, un gasto, digamos, generas un gasto, necesariamente vas a dar lugar a que también se dé una modificación en tus recursos. Necesariamente eso va a pasar, ¿no? Ya estoy, por ejemplo, silenciando, porque alguien estaba, creo, con su micrófono abierto y no quisiera que les pueda un poquito molestar, ¿no? Entonces, eso por esa razón también lo hemos silenciado. A ver, hagamos un ejemplo simple sobre esto de lo que es el equilibrio que tiene que ver presupuesto y gasto. Imaginémonos de que este año queremos comprar, ¿no? Queremos comprar un equipo. No sé, pues tal vez puede ser, a ver, si somos a ver, ¿qué empresa podemos ser o qué institución? El gobierno municipal, ya un gobierno municipal y necesitamos, por ejemplo, mejorar o querer construir un puente, ¿ya? Un puente en cierto lugar de la ciudad. Proyectamos un presupuesto, decimos, esta obra nos va a costar 5 millones, ¿ya? Entonces, mi gasto va a ser 5 millones, va a ser, y vamos a registrar en una partida presupuestaria que se llama construcciones. Construcciones igual a 5 millones es mi presupuesto de gasto. La pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? Entonces ahí, por yo tengo que ver y me voy a la parte de recursos y digo, a ver, este año el gobierno municipal estima recaudar de los contribuyentes 5 millones. Y con esos 5 millones, esa recaudación vamos a utilizar para la construcción de ese puente.
Entonces, el presupuesto está con equilibrio, ¿no? Entonces, alguien podría decir, yo pienso recaudar 6 millones, pero para la obra solamente ha entrado 5 millones, ¿no? Hay una diferencia de 1 millón. ¿Qué pasa con esa diferencia de 1 millón? Va a existir un ahorro, es decir, va a existir dinero que vamos a recaudar, que va a estar, por ejemplo, sin utilizar, ¿no? Entonces, en lo que es la partida presupuestaria, en lo que nos dice, por ejemplo, los clasificadores, que lo vamos a ver más a detalle también, cuando tengas, por ejemplo, un incremento en lo que son tu cuenta bancaria, tus recursos, digamos que inicialmente no tenías nada y que al final has terminado cerrando con un saldo de 1 millón porque has recaudado más, ese incremento, dice, lo vas a llevar a tu presupuesto de gasto y lo vas a convertir como una partida financiera que se va a denominar incremento en bancos. Entonces, eso se va a convertir 1 millón más los 5 millones que son, por ejemplo, de las construcciones, vas a tener los 6 millones. Voy a hacer el ejercicio en Excel mejor para que puedan entender, jóvenes. Voy a aprovechar por lo menos, digamos, un rato. Vamos a dar una pausa acá. Voy a entrar al Excel. Ya me van a avisar si se visualiza el Excel. Un rato, denme unos segundos. Está cargando el Excel. Y eso quiero explicarles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso se va a manejar mucho en este periodo y tenemos que nosotros entender por qué se del equilibrio, ¿no? Y bueno, a ver, aquí está. Voy a compartir entonces mi pantalla en Excel. Si estamos hablando de formular el presupuesto, la formulación del presupuesto para el año 2022 y somos, por ejemplo, un gobierno municipal, un gobierno autónomo municipal. Entonces tenemos que formular tanto para nuestros gastos como para nuestros recursos, ¿no? Entonces decimos, ¿qué gastos vamos a hacer en la gestión 2022? Entonces alguien dice, vamos a hacer una obra en la ciudad, o vamos a construir un viaducto, ya, la construcción de un viaducto. Es la construcción de ese viaducto nos va a costar, estimamos que nos va a costar 5 millones, ¿no? 5 millones, vamos a poner. Eh, Vamos a considerar de que como vamos a construir, vamos a denominar a esa partida presupuestaria construcciones, ¿no? Construcciones en proceso. Ya es un decir, pero después vamos a ver, vamos a utilizar pues, el clasificador del Ministerio de Economía y vamos a trabajar con eso. Pero eso más adelante. Ahorita solamente es un ejemplo sobre esos principios que les he expuesto. Entonces, estas construcciones, ¿no? Estas construcciones que se dan acá, que van a dar lugar, digamos, a una obra, decimos, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, ¿quién va a financiar esto? Vamos a obtener un financiamiento, vamos a pedirle al Tesoro General de la Nación que nos haga una transferencia. O sea, ¿de dónde? Tenemos que definir, pues, los recursos, ¿dónde van a venir esos dineros? Alguien puede decir, vamos a recaudar impuestos municipales. Impuestos municipales, se va a hacer la recaudación, pero estimamos recaudar 6 millones. 6 millones, ¿no? Entonces dice aquí alguien, pero aquí no hay equilibrio. Miren, el gasto es 5 millones y el recurso es 6 millones. ¿Cuál es mayor? Para que sea igual, ¿qué deberíamos hacer? ¿Le quito a recursos 1 millón o a gastos le aumento 1 millón? ¿Qué dicen? Jóvenes, señoritas. A ver, pongan su punto de vista. ¿Qué quisieran hacer? ¿La aumentan a esa construcción
el monto de 1.000.000 para que sea igual o le quitamos los recursos o qué idea podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Aquí alguien está escribiendo. Dice, Ulises, ¿qué querías decirme, Ulises? Quitar 1.000.000. Ya, muy bien, quitar 1.000.000. Aumentar gastos, dice. Me parece bien. Vamos a hacer las dos figuras. Quitamos, quitamos y vamos a aumentar. Bien, otra conducción de Justin. ¿Ves? Está bien, esas ideas, por ejemplo. Vamos a ver con diferentes panoramas. Le quito 1.000.000 y esto se convierte en 5.000.000 porque decimos, tiene que haber equilibrio, entonces decimos, recursos es igual a gastos. Y aquí, por ejemplo, el equilibrio se da, ¿no? 5.000.000, 5.000.000. Eso es quitando, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, mantengo esos 6.000.000 acá, entonces aquí voy a decir, le aumento 1.000.000, entonces otra obra. Puedo colocar aquí, por ejemplo, mejoramiento del, no sé, es una plaza, mejoramiento del parque, mejoramiento de las vías, de vías. Puedo colocar igual aquí construcciones o puedo tener mantenimiento. Hay una cuenta que se llama una partida presupuestaria que se llama mantenimiento. Si es mantenimiento, entonces, entonces de esa forma también hay equilibrio. Miren, total gastos. Total gastos se suma los 6.000.000. ¿Ya? Ahora, pero no quiero hacer ninguna obra, ¿no? No quiero hacer más ninguna obra y quiero mantenerme como está, por ejemplo, quiero que siga 5.000.000, si no quiero hacer otra obra más, no quiero más hacer mejoramiento, nada, te digas. Aquí hay 1.000.000, ¿no? Que hay que añadir. De acuerdo a las directrices que establece, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dice, si tú, por ejemplo, vas a recaudar más de lo que vas a gastar, entonces esa diferencia la vas a llevar, dice, a una partida financiera en tu presupuesto de gastos que se va a llamar incremento en bancos, que es parte del grupo presupuestario 50.000. Y con eso vas a hacer, ¿cómo se entiende esta figura? Se entiende de que tú tienes en tu cuenta bancaria recursos que se han incrementado, porque tenías, digamos, tu cuenta bancaria fiscal, tenías, por ejemplo, has comenzado, por decirles nomás esto, digamos, es un mayor, debe haber, has comenzado con cero, ¿no? Cero, no tenías saldo. Has recaudado en el año 6.000.000, pero has utilizado 5.000.000 porque has pagado para lo que es la construcción y te queda una diferencia de 1.000.000 al final del año, ¿no? Entonces, hay saldo, hay un incremento de 0 a 1.000.000, ¿no? Así se entiende cuando tú colocas y dices incremento en bancos 1.000.000. Así se debe entender cuando alguien hace la formulación del presupuesto. ¿Está comprendido, jóvenes, esa figura? ¿O hay todavía alguna duda? Con mucho gusto lo vamos a ampliar el ejemplo. Aquí está escribiendo. Sí, dice. Perfecto, se ahorraría 1.000.000, ¿se entiende? Perfecto. Bien, bien, me alegra mucho que estén comentando. Miren, voy a anotar, por ejemplo, sus participaciones y eso, por ejemplo, me hace entender que me están siguiendo. Por ejemplo, no quisiera que pierdan, por ejemplo, la noción del avance de materia, porque esto es, como les había señalado, es, ¿cómo se dice? Secuencial, ¿no? A ver, aquí estamos colocando. Bien. Estamos grabando el chat para poder tomar en cuenta su participación ya, para que cuando me corresponda registrar voy a extraer de ahí nomás, de ese archivo. Bien, entonces continuaremos.
Este es un simple ejemplo que les doy y eso ya lo vamos a un poco volverlo más complejo porque las partidas presupuestarias son pues bastante. Miren, por ejemplo, ahorita voy a entrar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Voy a entrar, a ver, entraremos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para justamente con ustedes hagamos ese ingreso y vamos a ver la estructura de los presupuestos ejecutados del gasto, ¿ya? Vamos a colocar aquí Ministerio de Economía. Se visualiza en su pantalla la página web que estoy en este momento buscando. A ver, sí, muy bien. Entonces me van a seguir, pues vamos a ir avanzando, pero bueno, este es el primer ingreso que estoy haciendo con ustedes, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces entramos acá y, y vamos a verificar cómo se estructura ese presupuesto. Entramos a Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. ¿Ya? Este ejercicio lo vamos a hacer en este periodo varias veces, o sea, no es la primera vez, ni mejor dicho, no es la única vez que vamos a entrar. Entramos a documentos y voy a entrar a información presupuestaria y contable. Bajamos acá y entramos a contabilidad. Pues aquí entro yo a estados financieros y me ingreso acá. Ya estamos viendo de una empresa, vamos a un gobierno municipal. Gobierno autónomo municipal y vamos a verificar acá, a ver, uno que en sí sea de una capital de departamento, sería mejor, más completo. A ver, aquí vamos a encontrar un gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. A ver, vamos a ver de cualquier gestión 2019. Voy a entrar a ver estado de ejecución presupuestaria de recursos. Entramos y voy a visualizar. Se muestra el reporte en PDF, estimados jóvenes. A ver dónde está. Ya, bien, a ver, voy a tratar de hacerlo girar porque está visualizándose inclinado. Entraremos. Voy a cambiar de espacio y voy a entrar al documento acá. Estamos ahí. Miren, por ejemplo, este es el reporte CIGEP del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Vamos a ver el presupuesto. Miren, han aprobado inicialmente el presupuesto con un monto total de 3.687.465.676 en el año, por lo que es flexible el presupuesto, como les decía, ha habido modificaciones. Vean, han disminuido ciertos rubros presupuestarios y al final el vigente, la columna vigente que ven, es el con el que se ha cesado el presupuesto. Es decir, ha cesado con una cuantía total de 4.078.698.495.59. A ver, anotaremos la cifra, ¿ya? La cifra es 3.687.000. Anotaremos para ver el cumplimiento de lo que dice el principio de equilibrio. 87.465.676,00. Y vamos a ver, hay una modificación que se ha dado por 391.232.819.59. Modificaciones y finalmente mi presupuesto final con el que se ha cerrado es de 4.078.698.495.59. Ese es el vigente, ¿no? Bien, entonces voy a entrar al presupuesto de gastos, ¿ya? Vamos a entrar a la misma página y voy a
en sí voy a generar el presupuesto de gastos de esa misma gestión, de esa misma institución, y vamos a descargarlo porque creo que está generando inclinado. Ya, entonces, ¿me confirman si están visualizando el presupuesto de gastos? A ver, vamos a ver. A ver, no se muestra ya. Entonces voy a visualizar en este momento. Gracias. Aquí está. Ahora sí. Se lee, ¿no? Ejecución presupuestaria de gastos. ¿Se puede ver? Bien. Miren, por ejemplo, hay esas columnas igual, ¿ves? Desde el sistema SIGEP. Está aprobado, modificado y vigente. Bajamos. Estas tres primeras columnas nos interesan para la formulación del presupuesto. Bajamos y vemos el total, ¿no? El total debía ser equivalente a lo que está en el presupuesto de recursos. 3.687.000, no, 3.687.465.676, la primera columna. Iguala con la de recursos, la pregunta que les hago. ¿No ve? Iguala. Las modificaciones. 391.232.819.59. También iguala, ¿no? Y finalmente el vigente, que es de 4.078.698.495.59. De esa forma, uno tiene que ir viendo de que el presupuesto de recursos también tiene que igualar con el presupuesto de gastos. Y vamos a ver, pues, las particularidades de este presupuesto. Miren, voy a mostrarles, vayamos a la parte inferior de esa hoja y vamos a visualizar, miren, la parte donde dice activos financieros. Se puede ver, ¿no? Miren, y dice incremento de caja y bancos. Vamos, y hay montos presupuestados, ¿no? Entonces, se puede programar de esa forma también. Es decir, se está generando que están proyectando, por ejemplo, tener un remanente, ¿no? O sea, respecto al saldo inicial. Pero ¿qué pasa después? Han dicho, no, vamos a tener ese remanente, más bien creo que vamos a tener que utilizar. Entonces han hecho una modificación, miren, de 81.278.245 ha bajado a 19.337. Han hecho una modificación, han disminuido ese presupuesto en esa partida, ¿no? Entonces, esto es emergente de que se está aplicando los principios que en sí están definidos, por ejemplo, en la norma básica del sistema de presupuesto, que hace referencia a ese tema sobre lo que es la flexibilidad, lo que es el equilibrio, lo que es la universalidad. Y miren, también se toma en cuenta lo que es la transparencia. La información está disponible, puede uno visualizar, puede revisar los montos. Es pues, cualquiera puede ingresar ahí, puede hacer las consultas que desea hacer, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son parte de lo que es la administración del presupuesto, ¿no? Ahora continuamos, entonces, haciendo referencia a lo que se dice, ¿cómo se manifiesta el presupuesto público? Inicialmente, el presupuesto público se manifiesta mediante el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado toma en cuenta todo el sector público. O sea, de todas las instituciones públicas está agregado en un reporte que al final es aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿no? Se define, se hace la expresión, se aprueba el presupuesto. Finalmente lo que se hace es
ejecutar el mismo, ¿no? Alguien me está escribiendo, por ejemplo, al grupo, ¿qué dice? Lick me puede aceptar, dice. Hay alguien que está esperando en edad. Ah, está Carla Mendoza. A ver. Carla, ya estás, has podido ingresar. A ver, esperaremos que se pueda manifestar para ver. Ah, está, ¿no? Sí, bien. Entonces, el presupuesto público, como les decía, se manifiesta definiéndose, aprobándose, ejecutándose, controlándose y finalmente haciendo la evaluación. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que hay instancias que no, que son ajenas a la institución, que también monitorean, por ejemplo, la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Economía, la Contraloría General del Estado, o sea, para fines que ellos ven, por ejemplo, pertinentes, ¿no? Entonces, bien, entonces continuaremos haciendo referencia. ¿Cuál es el punto de partida de la estructuración de un presupuesto en el sector público? Tiene varias etapas. Inicialmente lo que pasa es de que en cada entidad pública se hace la formulación del presupuesto. O sea, tienes tu planificación de actividades para el año, ¿no? Tienes varias actividades como institución pública. Tú puedes decir, soy un gobierno municipal, en esta gestión voy a hacer varias actividades. Voy a mejorar las principales vías de la ciudad, voy a contratar empresas para que hagan el asfaltado de las vías de las laderas. Entonces, te haces una formulación de actividades en lo que es el POA. La pregunta es, ¿cuánto de dinero vas a necesitar? ¿Y en qué partidas, por ejemplo, se van a tener que imputar presupuestariamente esos gastos? Entonces, hay un proceso de formulación del presupuesto que es desarrollado inicialmente en cada entidad pública, ¿no? Entonces, de esa forma lo que pasa es de que una vez de que sale ya de la institución con un presupuesto ya pulido y un presupuesto ya este, clasificado, revisado, entonces lo que pasa es que pasa a otra instancia, ¿no? Entonces, esto se consolida en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y esto es pues objeto de discusión y aprobación, ¿no? En lo que es la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa tiene comisiones, ¿no? Y hay bancadas, por ejemplo, hay una de política económica, presupuestaria, bueno, estoy hablando de memoria, pero esas comisiones son las que tratan estos temas, ¿no? Entonces ahí es donde se discute si hay que disminuir, hay que aumentar, así, entonces eh, al final, una vez que ya se tiene, por ejemplo, ya concertado los montos para que se tienen que aprobar, entonces lo que hace pues es aprobarse, ¿no? Y emitirse por ejemplo una disposición legal, el monto total del presupuesto, ¿no? Que en sí va a regir para el año siguiente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. A esa disposición legal se la denomina ley financiera, que cada gestión antes de culminar cada año se hace la aprobación, ¿no? Cosa de que al 1 de enero o al 2 de enero del año siguiente ya cada entidad pública comience a ejecutar su presupuesto del año, ¿no? Por eso es que se hace con una anticipación de varios meses antes de que comience la gestión. Entonces, una vez que ha pasado, por ejemplo, ya tienes el presupuesto, ya cada institución ya oficialmente tiene un presupuesto que ejecutar, lo que hace pues la administración de la entidad pública es dar lugar a eh, emplear, disponer los recursos, ¿no? Inicialmente va a decir, tenemos que pagar a nuestro personal, hay que pagar a cada uno de las personas que trabajan en la institución en el mes de enero, ¿no? Entonces empiezan ya a generar gastos. Hay que pagar servicios básicos.
las partes ejecutivas van a hacer, por ejemplo, gastos de representación porque van a viajar a diferentes lugares, porque están siempre representando a la institución, haciendo una actividad, ¿no? Entonces, ellos van a tener que también, digamos, trasladarse, pero eso va a tener que imputarse a ciertas partidas presupuestarias, como ser pasajes y viáticos, porque van a generar gastos por hospedaje y en otras cosas más. Entonces, esas situaciones ya son parte de la ejecución del presupuesto, ¿ya? Pero aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Es importante de que esta ejecución tiene que ser objeto de un control. Una determinada área jerarquizada debe controlar cómo se está haciendo la ejecución presupuestaria. Y eso tiene que hacerse periódicamente en el año, porque se ha visto que ha existido deficiencias en esa parte, porque o es que no ha comunicado en la parte ejecutora al área, a la gerencia administrativa financiera, el grado de avance de la ejecución, cosa que al final no se ha tomado alguna acción correctiva para poder ver y disminuir esos desvíos que se han presentado. Entonces, ¿qué ha pasado? Al final de la gestión han tenido que determinar de que solamente habían ejecutado un 30% de todo el presupuesto y querían ejecutar una gran cantidad de compras en el año. En ese tiempo corto que ya faltaba para cerrar la gestión. Entonces, eso a consecuencia de que no han tomado en cuenta de que ese presupuesto debe ser monitoreado, tanto en su formulación como en su ejecución. Tiene que ver si está contribuyendo ese movimiento de recursos al cumplimiento de los objetivos de las metas que tiene la institución como tal. Entonces, eso es bien importante que uno tiene que considerar en esta parte, ¿no? Porque si es que reportas que en sí no estás ejecutando, entonces la parte decisoria, que es, por ejemplo, en este caso, la parte ejecutiva, decidirá pues ver si hay que hacer modificaciones presupuestarias, o sea, va a tratar de tomar alguna acción, ¿no? Entonces, pero si no se les comunica, posiblemente ya no se puede hacer más, ¿no? Y al final van a terminar cerrando con una ejecución del 50%, que eso no muestra, por ejemplo, una buena gestión. ¿Por qué? Porque ese presupuesto está ligado pues con el POA, el plan operativo anual, es decir, si no has ejecutado solamente, digamos, has empleado el 50%, posiblemente varias actividades de tu POA no hayas realizado. Entonces, eso da a entender de que no has cumplido tampoco con tu planificación, si no has ejecutado todo tu presupuesto, entonces también eso ha arrastrado a lo que son las actividades que debían haberse llevado adelante. Esa figura pasa, ¿no? Bien, un favor a todos los jóvenes, me van a escribir al chat su nombre completo, me escriben y al lado le ponen presente, ya antes que se cierre la sesión que estamos llevando adelante ahora. Ya van a escribir, por ejemplo, al chat, eso antes que me olvide, le colocan su nombre y le ponen presente. Ya, eso para que yo pueda registrar, porque ustedes saben de que se cierra y ni bien no nos hemos despedido, ya se culminó, digamos, ¿no? La sesión. Bueno, entonces vamos a continuar conversando sobre esto del presupuesto, que es un tema importante, que es parte, por ejemplo, de la contabilidad, ¿no? Entonces, vamos a visualizar nuevamente. En esta parte del sector público hay que tomar en cuenta de que a partir de la Constitución Política del Estado que ha sido promulgada el año 2009, en sí la estructura del sector público se ha modificado. O sea, ya hay ya niveles de gobierno, partiendo de lo que es el nivel central, llegamos, por ejemplo, a un gobierno regional, pasamos a un gobierno departamental, después pasamos a un gobierno municipal,
¿no? Y ya tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a los entes de control, defensa, y ahí también, por ejemplo, por el tipo o por la naturaleza de actividad que realizan, por ejemplo, las diferentes instituciones públicas. Cada una de estas instituciones deben formular su presupuesto, ¿no? Cada gestión, tomando en cuenta los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que se constituye el ente rector del sistema de presupuesto. Entonces, previamente a que una entidad pública vaya a presentar al ministerio, tiene que ser discutido, pues, en la instancia deliberante y fiscalizadora, ¿no? O sea, por niveles de gobierno, por ejemplo, tienen esa atribución, ¿no? Que se les da, por ejemplo, de que puedan aprobar el presupuesto para la gestión. Si bien se consolida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero previamente tiene que ir ya a ser objeto de análisis en sus instancias que son parte de el gobierno subnacional. Así se hacía referencia a esas instancias de gobierno, ¿no? Entonces, eso a considerar, por favor, ¿por qué razón? Porque con la nueva concepción política del Estado en sí han generado, digamos, esto lo que son las autonomías. Y una autonomía implica pues elección directa de autoridades, tener la facultad para poder administrar los recursos, definir, por ejemplo, los montos que van a necesitar para poder trabajar y desarrollar sus actividades en bien de la población, que es parte de su jurisdicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el presupuesto también es pues objeto de discusión en este punto, ¿no? Porque cada nivel de gobierno tiene pues, por ejemplo, su instancia legislativa, ¿no? Entonces, eso para poder aclarar a todos ustedes, estimados jóvenes señoritas, ¿no? Esa figura. Bien, estamos a ver a 2 minutos de que nos cierre el sistema. Entonces, a ver si hay alguna duda hasta acá, con mucho gusto la vamos a resolver. O si no hay, entonces vamos a... Aquí está José Luis Quispe. A ver, José Luis, vamos a activar tu micrófono. José Luis. Le quería hacer la consulta de si nos va a compartir lo que son esas diapositivas. Sí, exacto, los voy a compartir. Van a tener ustedes todo este material, ¿no? Entonces, Ya me- sí, claro que sí. Entonces, Eli, gracias. sí. Entonces, esta, como les comentaba, entonces a ver quién, alguien más está levantando. Andrés, Andrés, un rato, dame unos, antes de que se cierre esto. Estamos ya, mucha, a ver, esperemos que alcancemos, porque está, a ver, ¿dónde está Andrés? Andrés Quispe. Andrés, adelante. Licenciado, buenas noches. Quería hacer una pregunta sobre la plataforma. Hay una práctica y nos comentado sobre la práctica al respecto. Sí, tienen que ustedes extraer de la Constitución Política del Estado el contenido que se pide en las instrucciones. Solamente tienen que completar y responder esos puntos, nada más. ¿Ya? ¿Está aclarado tu duda, Andrés? A ver, ¿dónde está? Bueno, se va a cesar, nos los espero el día lunes de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Está ahí el archivo, está cargado en la plataforma. Entonces se va a cerrar antes que se cierre. Les agradezco por su participación y bueno, cuídense mucho y tengan un buen descanso. El día lunes, el martes los espero. ¿Ya? Buenas noches a todos, antes que se cierre, ¿no? Porque ya está menos de un minuto.